Caminando por la senda de la cruz es un estudio basado en la Carta a los Romanos, segundo tomo, realizado por Lili Castillo, presentadora Helvecia Sáez. En nuestro estudio de Romanos estamos siendo desafiadas a caminar por la senda de la cruz. Esta lección 5 se titula Caminando por la senda de la cruz. Me someto a las autoridades, basado en Romanos 13, del 1 al 7. Recordemos, esta carta de Romanos fue dirigida a la iglesia de Roma, la cual estaba compuesta por judíos y gentiles. Cuando Pablo escribió, ellos vivían bajo el dominio de un emperador, de un tirano, pero Pablo no se opuso a la política del emperador como tampoco a la de los enemigos del emperador. Sencillamente envió instrucciones inspiradas sobre el deber del cristiano hacia los gobernantes civiles de su tiempo. Aunque no le toca a la Iglesia del Señor meterse en asuntos políticos, es necesario saber lo que la Biblia enseña en cuanto a nuestra responsabilidad a los gobernantes y a las leyes del país. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra sobre este tema? ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia al respecto? A través del apóstol Pablo, Dios nos muestra su voluntad con respecto a esto en el libro de Romanos, capítulo 13, del 1 hasta el 7. La orden es, entonces, que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El mandato del Señor es someternos a las autoridades superiores. ¿Por qué razón debemos, como creyentes, someternos a las autoridades? La palabra lo enseña. Las tres razones principales que estamos viendo son porque son establecidas por Dios, porque son servidores de Dios y por causa de la conciencia. De estas tres, la razón número 1 la vimos en la lección pasada. Recordemos lo que advierte la palabra en Romanos 13:2 en cuanto a esto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Veamos ahora la segunda razón por la que debemos someternos a las autoridades, porque son servidores de Dios. La palabra así lo dice en Romanos 13, 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice acá, servidor de Dios. El apóstol Pablo describe a los oficiales de gobierno como servidores de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y administración de Dios de la misma manera que lo tienen los líderes de la iglesia. Si los gobernantes son servidores de Dios, ellos deben siempre recordar que son únicamente siervos y no dioses en sí mismos. Dios ha instituido a estas personas para nuestro propio bien. Ellas son las que mantienen el orden público, la seguridad y la paz social. Por lo tanto,
No le debemos faltar el respeto. Tampoco debemos enfrentarnos a ellos violentamente, sino por el contrario, sumisos, respetuosos, orando por ellos. El pasaje de Romanos 13, 3 y 4 nos muestra que al ser servidor de Dios o de parte de Dios, tiene autoridad para las siguientes cosas: para infundir respeto, para exigir obediencia y para castigar. Veamos en detalle estas tres cosas. Los gobernantes establecidos por Dios tienen autoridad para infundir respeto. Allí en Romanos 13:3 dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La idea del apóstol Pablo es que los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos de todos, aun cuando ellos sean leales a Dios antes que a las autoridades. Los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos, no les dan problemas, pagan sus impuestos y, más importante, oran por sus autoridades. Al decir el versículo para tu bien, está aclarando que las autoridades cumplen una misión de servicio en nombre de Dios para nuestro bien, para protegernos del mal. También los gobernantes establecidos por Dios tienen autoridad para exigir obediencia. Así lo dice Romanos 13, 4b. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. La espada es una referencia al castigo capital. En el Imperio Romano, los criminales eran comúnmente ejecutados al decapitarlos con la espada. La crucifixión era reservada para los peores criminales de las clases inferiores. El apóstol Pablo, hablando por la inspiración del Espíritu Santo, no duda de que el Estado tiene esa autoridad legítima. Las autoridades llevan la espada, no para castigar al que hace lo bueno, sino al malo, al que comete crímenes, al que no cumple las leyes y al que perturba el orden público. Estos deben temer a las autoridades. El apóstol Pablo le escribe a Tito y le da las siguientes instrucciones. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Eso está en Tito 3, del 1 al 2. En las redes sociales se ve a muchos cristianos no obedeciendo esto. Veo que algunos insultan a la autoridad a veces con palabras groseras, instigan a rebelarse contra la autoridad y republican comentarios insidiosos. No es a eso que nos manda la palabra. Hay buenos resultados de hacer el bien. Normalmente las personas que cumplen las leyes y que son fieles en cuanto a sus obligaciones no son llevadas ante los magistrados. Los gobernantes establecidos por Dios también tienen autoridad para castigar. Sí, así lo dice Romanos 13, 4, la última parte. Vengador para castigar al que hace lo malo.
Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple una función de servicio en el plan de Dios de contener las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, se abre a sí mismo al justo juicio de Dios. El apóstol Pedro también tiene algo que decir. Las enseñanzas del apóstol Pablo coinciden con la del apóstol Pedro. Ambos saben, tanto por la iluminación del Espíritu como por la experiencia, que actitudes rebeldes, por muy justas que parezcan, impiden la extensión del Evangelio. Miren cómo lo pone el apóstol Pedro aquí en su primera carta, capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, Dios les ha otorgado la autoridad para castigar al que hace lo malo. ¿Qué pasaría si no existieran leyes? ¿Qué sucedería si no se juzgara a los criminales, a los ladrones, a los violadores y a tantos otros? Sería realmente un caos nuestra sociedad. Aun cuando las personas, nuestras autoridades, no conozcan al Señor y que muchas de las leyes que aprueban las autoridades del país están en contra de su voluntad, debemos someternos en todo lo que sea posible, de acuerdo a la palabra de Dios, pues son puestos por Dios para nuestro bien. Esto es necesario tener en cuenta. Recordemos, la palabra del Señor es nuestra guía. Y nuestro estudio de hoy, que hemos dividido en 3 partes, se titulaba Caminando por la senda de la cruz, me someto a las autoridades. La orden de Dios es toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Y tenemos estas 3 razones que son, porque son establecidas por Dios, porque son servidores de Dios y por causa de la conciencia. Ya hemos visto la primera y la segunda razón. El tercer punto lo veremos en el próximo estudio si Dios así lo quiere. Importante, no se olvide, orar por las autoridades. Que Dios les bendiga.